Pablo dice, si no me equivoco, que él dice como que, mira, tengan cuidado porque que no vaya a ser que cuando alguien entre ¿verdad? A su congregación o lo que sea, y ustedes estén todos ahí hablando como locos en lengua, van a aparecer eso mismo, un chorro de locos. Dímelo, combo, que eso. Ok, vamos ya. Dímelo, combo, qué es lo que está pasando. Espero que estén bien, espero que estén contentos, espero que estén felices. A todos los que nos están escuchando en este momento aquí en este podcast en Teología y su madre en su propio canal. Esa es la que quizás me como una consola. Es la que estamos aquí con Billy, alias Apologético en las redes sociales. Tenemos aquí a Luis Santiago, alias el teólogo Luis en las redes sociales. Se cambió. Sí, porque para tú conseguirme en Instagram tenés que escribir Luis Santiago _ 157, se le olvidaba a cualquiera. Ahora es buscas el teólogo Luis y sale. Ya. Ahí está. Tienes que poner palabras clave, eso mismo, palabras clave. El teólogo Luis, se acabó. Era influencer. Y Eric Torres. De fotos ahí. Sí, todo, una cosa drástica. Y Eric Torres, papá Eric Torres, que lo puedes conseguir también en su YouTube e Instagram. Está bien activo, nada más y nada menos conocido como el Bondo Eric en las redes sociales. El Bondo Eric. Eric es el máster de ¿cómo es? De Biblia, discipulado y liderazgo. Biblia, discipulado y liderazgo. Ese es el máster. El máster. El original, no copia, caballo, no copia. El máster. Pero respetamos. Derecho de autor reservado. Vamos allá, mi gente. Espero que Copyright. Oye, espero que les esté gustando estos podcasts que estamos tirando. Estamos también tratando de mantenernos dentro de los 30, 40 minutos en nuestro goal. Pero gracias por darle compartir, gracias por comentar, gracias por darle share. Y espero que te diviertas hoy y aprendas en este tema que es los cristianos y las lenguas, o cristianos hablando en lenguas, o todo lo que tenga que ver con lenguas en el mundo cristiano. Esa es la que hay. El que toma la batuta, tómala y empieza a hablar por ahí para abajo de lo que pensamos acerca de la lengua en el cristianismo. Yo soy el único que cada vez que lo dice que es la que hay, que dice esa es la que hay, yo pienso que va a decir boom chacalaca. Así, esa es la que hay, va a decir no lo digo. Mira, zumba ahí, vamos allá. Empieza. Eric, empieza, dale. Pues nada, en 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo, y yo entiendo que 1 Corintios es una de las cartas auténticas de Pablo, ¿verdad? Que yo creo que no es... Hay un consenso de que es Pablo. Eso es un tema para otro día, pero estamos hablando de Pablo. Cartas se conocen como Undisputed. Exacto, estas Undisputed, papá, como los campeones de la UFC y todo eso. Exacto. Sí, que eso significa que incluso los escépticos, incluso los críticos aceptan como original de Pablo. La escribió Pablo. Porque Pablo fue un personaje histórico real también. Que yo he escuchado eso, que no existió, y ya un profesor liberal mío me dijo como que ya eso es demasiado escepticismo. O sea, ya es demasiado. Y yo llego allí. Pues está hablando en el capítulo 12 de esa carta sobre los dones espirituales. Es importante verlo en contexto, ¿verdad? Y traigo esto porque aquí es que él habla del don de lengua, tal cual. O sea, esta es la enseñanza más grande que hay del don de lengua. Hay una página completa en el... De los dones en general, ¿no? De los dones. Pero después en el 14, él se detiene a hablar un capítulo completo del don de lengua en específico. Y da unas instrucciones y unas cosas. Se menciona aquí entre el 12 y el 14, y también se menciona en Hechos, creo que es el capítulo 2, cuando por primera vez desciende el Espíritu Santo a la iglesia. Okay.
hay unas particularidades de cada uno de los pasajes. Yo no voy a entrar súper de lleno, pero básicamente en el caso de Corintios, en la iglesia de Corintios hay una situación, y ya mismo la vamos a hablar, pero la cosa es que él empieza a hablar de los dones, ¿verdad? Él dice que no ignoremos los dones espirituales, ese es el versículo 1. Entonces después, más adelante, empieza a explicar que hay diversidad de dones, hay varios dones, pero que quien los da es el mismo Espíritu, así como los ministerios, y así como las operaciones del Espíritu Santo. Son muchos dones, pero todos provienen del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, habla de que son dados para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Y entonces empieza a mencionarlos en el verso 8. Y además, ¿verdad? Cabe destacar también que en Romanos hay otra, creo que es en Romanos 4, no sé si me equivoco, hay otra lista de dones. Que la gente, no, aquí creo que son 7 o 12, pero hay más, o sea, hay otros en Gálatas también. Sí. No, en Romanos, hay otros en Romanos también, que para que sepan que se le añaden a la lista también. Es que también eso hay que tenerlo en perspectiva, que son varios dones, ¿sabes? Estamos hablando del don de lengua, pero hay un chojete de dones, no es el único. Dice que a uno le ha dado palabra de ciencia, otro palabra de sabiduría, otro fe, otros dones de sanidades, otro hacer milagros, y estoy leyendo Reina Valera, otro profecía. Sí, ¿verdad? Irónico. El hombre hace un video en YouTube. Tirando a la Reina Valera full. La tira por el piso y ahora dice, yo leo Reina Valera. Clase de tipo. Entonces, habla del discernimiento del espíritu. Y después, al final, dice, pues, están los géneros de lengua y la interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, así también somos un solo cuerpo en Cristo. Y después habla de que procuremos pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Por ahí sigue hablando de que somos uno en Cristo, de la unidad en Cristo. Yo quiero hacer un paréntesis ahí y decir que el texto que dijiste es en los otros dones que están en Romanos 12, del 6 al 8. Dice, somos diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use a proporción con su fe. Si es de presentar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Esa es la nueva versión internacional. Pero pues aquí, paréntesis, para que sepan que hay más. Exacto. Aquí en el capítulo 12 hay 10 dones. Y ahí yo creo que tú leíste como 8, ¿verdad? Sí, como 8. Sí, algo así. Sí, algo así. Vamos a ponerle que hayan 10. Pero otro día hacemos un video completo. Vamos a ponerle que hayan 20 dones. Vamos a ponerle que hayan 20 dones. Pues vamos a ponerle que hayan 20 en total. Ajá. Sí. El don de lenguas es, ponle que incluye la interpretación de lengua. Vamos a incluir la interpretación de lengua. Estamos 2 de 20. Un 10%. Bueno, un 10%, sí. Por eso, pero son 2 aparte. No son 2 aparte. Está el don de lengua y está el de interpretar la lengua. Exacto. Pero porque no todo el mundo tiene don de lengua, tiene interpretación de lengua. Pues pero vamos a ser generosos, vamos a darle el 10%. No podemos ser generosos, tenemos que ser bíblicos. Ahí fue. Vamos a darle un 5%. Okay. Siendo bíblicos. No me quiero adelantar, ¿verdad? No quiero apresurarme a conclusiones. Pero ya podemos ver que cuando hablamos de las lenguas, en cuanto a los dones, se trata de un 5%. Mira, y vamos a ponernos en perspectiva, Y hay gente que está viviendo y dándole importancia al don de lengua como si fuese el 100% de los dones. Ajá, dale. No, pero vámonos más allá. ¿Sabes? La gente siempre le tira a la iglesia de Corintios, pues por todos los revoluciones que hay, porque la iglesia de Corintios tiene un revolú bien grande. ¿Sabes? Tiene un revolú bien grande adentro de ellos y todos tiran de bien pecadores y toda la cosa. Pero vamos a perspectiva. Primera de Corintios capítulo 1 comienza diciendo, es en el versículo 4, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto de palabra como en conocimiento. Así se ha conformado en ustedes testimonio acerca de Cristo.
de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras que esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él se mantendrá firme hasta el fin y sigue hablando por ahí para abajo. Pero, ¿sabes? Ponernos en perspectiva, Pablo en el capítulo 1 le dice a ellos que no les falta ningún don espiritual. Ajá. ¿Sabes? Que es una iglesia con multitud de dones, que es una iglesia que está creciendo en palabra, que es una iglesia que está creciendo, ¿no? ¿Sabes? Que siempre nos enfocamos en Corintios y pensamos en el gran revolú que tienen. O que Pablo siempre los está regañando por sus problemas. Pero también cuando empieza en el capítulo 1 le dice a los santos de la iglesia de Corintios, caballo, ¿sabes? No es como que solamente es una iglesia pecadora, ya, ¿sabes? Hay gente allí que es de Dios, hay gente santa allí y que la iglesia tiene un montón de dones y la iglesia está creciendo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Porque siempre le tiramos a los corintios como que esto es un problema, como que esto, como aquello, con lo otro, pero tienen multiplicidad de dones y entre ellos, Pablo le está hablando ahora acerca del don de lengua. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, yo creo que el problema viene con esto de lo de las lenguas, cuando se ha hecho como que demasiado énfasis a que el don de lenguas significa de que tú eres santo, significa de que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, significa que tú estás lleno del Espíritu Santo. Y verdad, cuando estamos leyendo 1 Corintios, él dice bien claro, somos un cuerpo. So, como yo lo veo, es que la iglesia ideal es que tenga diferentes individuos que puedan poner sus dones al servicio de la iglesia. ¿Ves? Como que hayan personas que hablan en lengua, hay personas que interpretan la lengua, hay personas que profetizan, hay personas que son maestros. Y entiendo yo que el pastor es aquel que es el encargado de administrar correctamente los recursos dentro del cuerpo. ¿Ves? Pero cuando tomamos ese único don y lo exaltamos por encima de los demás, pues no estamos siendo justos con el cuerpo. ¿Ves? Claro que no. Porque incluso la misma palabra te dice a ti, ¿verdad? Que para pedirle el don de lengua, mejor pedirle profetizar. Sí. Porque edifica a la gente. Sí. ¿Entiendes? So, a veces, tío, y esto es algo, un nicho mío personal. Yo hablo en lengua, ¿me entiendes? A mí me gusta las lenguas, fantástico. No lo hablo todos los días. No es como que yo no tengo esa capacidad. No es como Eric. Yo no tengo... está en las nubes. Eric siempre está hablando yo no tengo la capacidad de prenderlo y apagarlo cuando a mí se me venga, ¿me entiendes? Porque yo he visto eso como que, wow, qué talento, ¿me entiendes? Yo no entiendo eso. O sea, yo nunca he entendido eso de que tú puedes prenderlo y apagarlo cuando no, nunca lo he entendido, ¿me entiendes? Yo tampoco. Y creo que cuando eso se proyecta demasiado así, yo no lo puedo prender. Sí, porque esa es otra, para mí, no todo el mundo habla en lengua, loco. Sí. No. Pero mira dónde es el problema. Es en el otro pasaje que dijimos de Hechos. Porque en Hechos 2, cuando cae el Espíritu Santo, el don prácticamente el único don que se menciona es el hablar en lengua. Pero no son lenguas angelicales. Pero eso, ahí es que vamos. Porque yo leo, yo leo. Papi, se le aparecen las lenguas repartidas de fuego y entonces empiezan todos a hablar en lenguas allí. Pero entonces, pues, en base a eso, el movimiento pentecostal específicamente, y el movimiento pentecostal al que yo pertenezco, ¿sabes? Porque yo soy carismático pentecostal. Mi iglesia es pentecostal también. Sí. No, mi iglesia es carismática, pero somos carismáticos pentecostales, bro. Claro. Pues la cosa es que los pentecostales pues han dicho que, o sea, históricamente dijeron como que mira, pues, como entonces ahí cuando cae el Espíritu Santo y la gente recibe el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en lengua, pues entonces la evidencia inicial y definitiva del bautismo del Espíritu Santo. Visible, la evidencia visible. Es que tú hables en lengua. Entonces, si tú no hablas, y llegó a ser que si tú no hablabas en lenguas, tú no tenías el Espíritu Santo. Sí, pero también hay un ejemplo, yo no sé si es que el mismo Pedro, o no me acuerdo ahora de la Biblia, que él va donde, no sé qué texto bíblico es, que él va donde unas personas, lo parafraseo y ustedes me dicen qué texto bíblico es. Él va donde ellos, ¿verdad? Y le dice, mira, ustedes conocen al Espíritu Santo, algo así. En Hechos, dice, Hechos 19, creo. Entonces él dice como que ustedes conocen el Espíritu Santo y ellos le dicen como que, bueno, y después dice, Cuando, pero ustedes han recibido la lengua. Hechos 19, versículo 4, creo que era. Espérate, una mía. Te están duro en esa Biblia, ¿viste? Hechos 19, versículo 4 dice, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de decir eso.
En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en nombre de Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres ahí. Es Hechos 19, pero 5 y 6. Porque al principio Pablo le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Y ellos le contestaron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ellos dijeron, él le dijo, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó, ¿verdad? Y ellos le contestaron, el bautismo de Juan. Y ahí es que él lo bautiza de nuevo, como él dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y después cuando Pablo impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. O sea, y la gente, pues, o sea, como que también han usado ese texto para decir que obviamente, pues, que si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, pues hablas en lengua, porque esta gente pues no habían hablado en lengua, y después que pasa eso, pues pasa eso. Pero es que el problema es que estamos utilizando versículos específicos o cosas específicas para aplicarse a todo el mundo. Sí, ¿Me entiendes? sí. Así no es. Sí. ¿Me entiendes? Porque nuevamente, porque si yo digo, ok, el sello del Espíritu Santo, ¿cuándo viene? Cuando tú confiesas que Jesús es tu Salvador. ¿Me entiendes? Ya, pues entonces, si yo soy sellado por el Espíritu Santo, pues estamos cool, ya yo soy hijo. Si ya yo soy hijo, pues entonces ya dejo de ser enemigo y soy reconciliado con el Padre a través de Cristo. So, yo no, o sea, me suena a ley, me suena a un tipo de ley, el que yo tener un don visible es lo que asegura que yo estoy en Cristo, que yo soy sellado, bautizado por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Sí. Yo por esa línea como que no voy, porque si es un don que no todo el mundo va a tener, pues entonces... ¿Dónde está esa igualdad en el cuerpo? ¿Me entiendes? ¿Dónde está eso? Bueno, pero, y también está el texto en el 1 Corintios capítulo 10, cuando Pablo va donde Cornelio, qué sé yo, y habla con ellos, y pues ellos reciben el Espíritu Santo y dice que empiezan a hablar como que en otras lenguas y todo eso. O sea, es que hay diferentes textos que hablan acerca de personas que han recibido algún don o todo esto. Pero mira lo que pasa con Hechos. Ahora, pero mi pregunta, una pregunta. Zúmbala. ¿Todos esos casos son lenguas angelicales o es como en Hechos 2? Eso es lo que pasa con Hechos, porque mira, Hechos lo escribe Lucas. Y Lucas tiene unos elementos en su narrativa, o sea, tiene un propósito con su narrativa, porque esta gente escribe unas cartas, o sea, estos son cartas, él se las dirigió a Teófilo, tiene un propósito, él lo está escribiendo por algo, es como el Evangelio de Lucas, él lo escribió por algo también. Todos los evangelios se escribieron por algo. Pues, todas las cartas se escribieron por algo. Todo lo que te escribes es por algo. Todos los libros en la Biblia se escribieron por algo. Pero aunque no sean bíblicos, son por algo. Entonces, la pregunta es, si estos versículos están hechos, ¿por qué están hechos? Y cómo ayudan a lo que está escribiendo Lucas en Hechos. Claro. Y eso es hacer teología bíblica, porque la gente brinca a hacer teología sistemática, que es coger los pasajes y los textos de cada sitio y hacer entonces el mosaico que hacen, sin hacer primero teología sistemática, bíblica, que es ver dónde en la Biblia están esos pasajes y cómo aportan a su... O sea, hay que respetar su ecosistema y en dónde están y en el contexto y el género literario y todas estas cosas. ¿Y qué pasa con Hechos? Hechos, capítulo 1, capítulo 1 es... Hechos 1.8, creo que es, yo no sé. Sí, Hechos 1.8. El versículo más famoso de Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Jesús. Y me seréis... O sea, ahí habla del poder del Espíritu Santo. O sea, ya tenemos el elemento del Espíritu Santo que es característico en Lucas. Porque Lucas, cuando habla de Jesús en su evangelio, es todo por el Espíritu Santo. O sea, Jesús en Lucas, las cosas que hizo, las hizo no en virtud de su divinidad, porque él se despojó de su divinidad. La hizo por el Espíritu Santo. Eso lo tenemos en Filipenses. Filipenses habla de eso. Exacto, Filipenses. Entonces, es como decía Juan. O sea, en Juan Jesús dice, las cosas que ustedes hicieron, las cosas que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. ¿Por qué? Pues según Lucas, es porque las cosas que Jesús hizo, las hizo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que estuvo en Cristo, el mismo Espíritu que los resucitó entre los muertos, que es lo que dice Pablo, está ahora entre nosotros. Que por eso también Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Exacto, él dice, les conviene que yo me vaya. Pues entonces en Hechos está ese elemento de la narrativa que es el Espíritu Santo, que básicamente de hecho es el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, dice que recibiréis poder. Todo el mundo, poder, eso es que hables en lengua, tienes que recibir el poder del Espíritu, tienes que recibir el fuego del Espíritu. Fine, está bien, pero el poder no es para recrearnos en ese poder.
no es para caernos y llorar y sentirnos bien. O sea, el poder nos fue dado con una asignación y con un propósito, y lo dice ese mismo versículo. Para que seamos testigos. Exacto. Ujú. Para que seamos No, y realmente cuando tú defines lo que es Paracletos es la persona que viene en ausencia del Cristo, que lleva a las personas a cumplir todo aquello que por su propia fuerza no puede. ¿Ves? Y me llama la atención lo que está diciendo Eric, tocando ese texto, hablando del dunamis, o sea, del poder de Dios, que es para ser testigos, pero el hecho de hablar ahí de testigos, cuando vamos a la palabra en griego, lo que se está refiriendo ahí es para ser mártires. Porque la palabra es mártires. ¿Ves? Y entonces está hablando de ser mártires, o sea, que ese poder que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo no es como que para darte en el pecho decir yo soy el más que tengo poder, sino es para llevar el mensaje, para cumplir la gran tribulación y que tener la fortaleza de decir la gran tribulación, mira yo, para resistir la tribulación. Me quedé en el tema ahorita, ¿viste? Me quedé en el tema ahorita. Para resistir la tribulación aquí en la tierra y resistir que pues vamos a tener situaciones porque Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿me entiendes? Que de hecho que yo he vencido al mundo. Esa es y la vamos fe. a estar anclados en la roca, porque ese poder lo que nos va a hacer es estar anclados en la roca de que es Cristo y decir, yo no voy a negar a Cristo aun cuando yo tenga una muerte dolorosa como los pasaron los mártires. Por eso, y esa es la fe que se está hablando en Tesalonicense. La iglesia de Tesalónica, cuando Pablo le escribe, hermano, su fe se está hablando en Acaya, se está hablando en Macedonia, se está hablando por todos lugares. Una iglesia bebé, una iglesia que Pablo no pudo estar enseñándole mucho, que tuvo que correr, porque en Hechos se ve que están haciendo planes para tener control de su vida. Él se tiene que ir, por eso envía después a Timoteo. Y él dice, se habla de su fe. ¿Cuál es su fe? Que se mantienen firmes. Se mantienen puestos, a pesar de lo que está pasando, se mantienen firmes y de su fe se está hablando. ¿No? Y entonces, volviendo al texto bíblico, hay otro elemento más. Está el poder, está la asignación, pero también está la geografía. ¿Sabes? Porque él dice, me van a hacer testigos en Jerusalén, el pueblo. Entonces, en toda Judea, ¿sabes? La nación prácticamente. En Samaria, más allá de la nación, y en lo último de la tierra. Por ahí para abajo. Que hay esa progresión de lo más pequeño a lo más grande. Sí, que el problema aquí mayor es que la gente cuando recibe el poder y es para ser testigo, ellos rápido lo toman al revés, el aspecto de la geografía, porque rápido dicen, pues vamos a predicar, pero rápido piensan en irse afuera. Empiezan de lo último de la tierra, entonces pegan de atrás para adelante. Lo último de la tierra, después voy a Samaria, después voy a Jerusalén, y lo último es la casa, caballo. Lo último son la gente que tiene alrededor. Cuando el mensaje de la Biblia es todo lo contrario, tú empiezas de donde tú estás. Y ahí eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa. Poco a poco. Y eso es lo que pasa con Dios mío, con Esteban, por ejemplo. Cuando tú le has hecho a Esteban lo que ocurre, él está trabajando y la fama comienza a expandirse. Pero él está trabajando en lo que le toca, él está trabajando en la casa, él está trabajando en su asignación de cuidado de las viudas, ese tipo de cosas, y de también Felipe. No es como que se vuelven locos y se vuelven estos falandureros eclesiásticos y se autoproclaman cosas, no tienen que estar autoproclamándose, porque ese es el problema, mano. Dice, no, yo no puedo predicar al hermano, porque ese es el hermano, yo soy llamado para las naciones. Se dan contra el pecho, ahí como problema, que no, perdón. Es un problema cuando dejamos de ver los dones como la herramienta de servicio que Dios nos da. ¿Me entiendes? Porque todo don es para el servicio. ¿Entiendes? Todo don es para servicio. Sí, y eso es lo que decía en Corintios, que es para edificación del cuerpo. Sí, entonces a veces vemos las personas con estos dones que, yo no tengo ese don de lengua, por ejemplo, y a veces menosprecio el don que yo tengo. Sí, sí. Menosprecio lo que yo tengo porque estoy añorando lo que tiene otro y no me doy cuenta, mano, que lo que él tiene complementa lo que yo tengo en Cristo. Claro. Lo que nosotros tenemos es básicamente, Dios lo hizo tan perfectamente para que nadie se jacte. ¿Me entiendes? Para que nadie diga, yo soy el más que tiene. No, tú eres igual que yo, bro. ¿Me entiendes? Sí, tú solamente tienes un rol distinto en el reino que el mío. Ya, se acabó, pero tú y yo somos coherederos, ¿verdad? Tú y yo somos exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Pero yo creo que el problema principal es la gente, loco. Sí, sí. Mira la gente que sobreexalta a los profetas, loco. Sí. ¿Entiendes? Que coge los pone, loco, en los pedestales. Sí, yo digo como que, bro, si tú eres bíblico, el ministerio del profeta cambió. No es lo mismo. No es lo mismo, bro. Aunque hay profetas que siguen el mismo viaje del profeta antiguo, no es bíblico, porque eso ya cambió. Y yo escucho profetas, brother, que respeto un montón diciendo, mira, yo sigo trabajando en el oficio, pero yo estoy claro que eso cambió, pero la gente no lo ha entendido.
Y quizás por eso todavía el profeta sigue bien activo, porque es un pueblo que no ha entendido ese cambio que bueno el profeta. ¿Me Pues, entiendes? Eso pasó como cuando llegaron los profetas. Bueno, anyway, es un tema. Es un tema. Oh, by the way, yo sí creo en los profetas, no estoy diciendo que no. Okay, Hay que hablar el otro día de los profetas sí, y la pero sí, hay unos profetas autoproclamados por Facebook, profetas de Instagram, aguas buenas. y hay otros profetas que son evidenciados por Dios, mano, que dice como que wow, tremendo, ¿me entiendes? Yo digo, No estoy diciendo que no, bien claro, no estoy diciendo que no existen los profetas y no creo en los profetas. Sí, pero están los Grey Pally y están los Goya. Mira, dale. esa es una buena aplicación que le dieron ahí al texto. Lo que yo me refería, o sea, esa es una buena aplicación, yo no hubiese ni pensado en eso. Porque yo lo digo en el sentido bíblico, de que, o sea, en el sentido histórico, de que cuando Jesús da esa promesa y les dice que van a llegar hasta el último de la tierra, ahora les toca a ellos. O sea, cuando Jesús dice eso, ellos están en Jerusalén ahí escondidos en un tercer piso de una casa. Pero entonces, digo, no están escondidos porque ahí ya Jesús va a ascender a los cielos y qué sé yo. Sí. Pero entonces, ahora les toca a ellos hacer eso. O sea, en el evangelio de Eric, ellos están escondidos. No estaban escondidos. Ellos estaban escondidos cuando Jesús muere. No, pero que ahí tú ves también que nosotros como cristianos debemos vivir por el Espíritu. Porque esta gente, o sea, no es suficiente la parte teórica de tú leer o conocer. Ve, porque los discípulos tuvieron 3 años y pico, ¿verdad? Tuvieron 3 años aprendiendo de primera mano. Y el mismo Jesús le dice, ok, fantástico, ustedes han aprendido. Pero 3 años según Juan. Exacto, sí, según Juan. Sí, según Juan. Okay, no hay problema, fantástico. ¿Cuánto tiempo tú le quieres poner? Es que en Mateo y Marcos 1 año y medio. Diablo, año y medio. Sí, pero eso lo podemos hablar en otro video. Sí, eso podemos hablar. Hay varias cosas literarias, el time compression. Pero tú dices, para entender. Tú dices que eso por las fiestas de la Pascua, ¿no? Sí, pero tú dices que año y medio estuvieron los discípulos aprendiendo, o año y medio también es el ministerio de Jesús. No, año y medio desde que Jesús llamó a los discípulos a ser discípulos hasta que Jesús fue crucificado. Eso es Mateo. Pero ya Jesús desde sus 30 hasta los 33 el ministerio había comenzado. Según Juan. Eso lo hacemos en otro video. Okay. Exacto, sí. Eso es lo que quería cuadrar contigo, porque pensé que o sea, en Lucas creo que es año y medio también, pero siga. Porque una cosa es que, una cosa es que, yo sé que este no es el tema, pero una cosa es, va a estar claro, porque una cosa es que tú digas, no, Jesús estuvo desde los 30 a los 33, pero los discípulos solamente estuvieron 1 año y medio, por eso es que tú lo ves narrado así en diferentes áreas, ¿ves? Sí, pero está diciendo que Juan se equivocó porque dijo 3 años. Es que Juan no es que se equivocó, es que a Juan no le importa eso. Está bien, no importa. Porque Juan te dice... El punto es, si son 3 años... eso no importa. Nosotros no somos Juan ahora. En otro video, no año y medio, son 3. No importa, eso es secundario. Sigue. Es secundario. Lo que estoy diciendo es que los discípulos, aún caminando con él, con Jesús, no fue suficiente hacer la obra, hacer el trabajo que tenían que hacer sin el Espíritu Santo. ¿Ves? Claro. Tiene que hacía falta eso del Espíritu Santo. ¿Ves? Pero eso del Espíritu Santo no solamente era que tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos para hablar en lengua. Sí. Pero hay otras cosas. No, y yo me acuerdo que una vez eso de las lenguas lo estamos hablando también así tanto porque hay lamentablemente iglesias que pues hieren con eso, porque cuando yo estaba estudiando teología, había muchos profesores que decían literalmente como que, mira, yo cuando estaba chamaquito, yo oraba todos los días, yo me sentía no parte del mundo cristiano, porque me decían que si no hablaba la lengua, obviamente pues no tenía a Dios. Pero que yo me acuerdo que una vez yo estaba en un retiro de jóvenes, y papi, yo me acuerdo que ese predicador esa noche, eso era, papi, tienes que hablar en lengua ahora. Y papi, nosotros estábamos ahí y yo decía, ¿qué rayos? Entonces, era como que, papi, tenías que hacerlo ahora, ¿tú me entiendes? Porque si no era ahora, había un problema. Yo sentí presión por un montón de tiempo, loco, y era horrible, papi, porque así también. Papi, yo no decía, pero ¿cómo hablo en lengua? Porque yo no sé qué hablar en lengua, ¿qué este tipo quiere que yo haga aquí? Y papi, yo me acuerdo que un par de gente empezó a hablar en lengua ahí, pero papi, a mí no me salió ni un chispo de nada. Y yo decía, papi, soy el peor. Soy el peor. Mira, loco, yo me acuerdo una vez, loco, a mí me invitaron a predicar un sitio, loco. Y yo, antes de predicar, digo, déjame dar no tantos detalles. La cosa es que cuando estoy ahí, loco, llama a un chamaco al frente. Papi, el chamaco tenía
no podía tener más de 12 años, loco. No puede tener más de 12 años. Papi, y se le han parado como 8 alrededor. Y empezaron como que loco, como que a pucharlo, a que la soltara. Ajá. Yo me quedé así como que, ¿Qué está pasando ay, aquí? tú el chamaquito asustado, loco y todo. Yo, Sí, sí, sí. pero, o sea, si eso lo da el Espíritu Santo, ¿por qué hay que pucharlo? O Sí, sea, ¿por qué hay que exacto. empujarlo? ¿Me entiendes? Sí, ¿Cuál sí. es, Mira, cuál es, habla, cuál es hablando la de euforia? Sí, sí, sí. hablando de eso, ¿sabes? En esa euforia, si eso lo da el Espíritu Santo, el problema es que pensamos que hay unos dones que son mayores que otros, como habíamos hablado, y al poner unos dones por encima de otros, pues todo el mundo los quiere. Porque es Pero que hay unos tenemos que que tener son más visibles. tenemos que Ese es el tener detalle. cuidado, tenemos que tener cuidado con el hecho de no terminar como, si no me equivoco, Simón el Mago, ¿eh? Simón el Mago. Ajá, que Sí, quiere sí, pagar sí. Como para... Simón el Mago, que quiere pagar por tener lo que ellos tienen, o sea, ¿me entiendes? Quiere pagar por lo que ellos tienen. Tenemos que tener cuidado de no caer en eso, porque, como dijo Billy ahorita, nos enfocamos en lo que quizás el otro tenga, porque él habla en lengua y yo no, y me siento menos. Pero vamos a hablar claro, el tema aquí de hablar en lengua o lo que sea, ¿sabes? Es un don que Dios da, como dijimos al principio, que es un mínimo por ciento. Pero es que si tú hablas en lengua no te hace mejor que nadie. Al contrario, en muchas ocasiones, que es quizás la pregunta o en mi experiencia personal, y esto pues quizás mi experiencia, el hablar en lengua no me ha dado más autoridad en X o en Y sentido. Al contrario, No te hace más santo, menos santo. no me hace más santo, me ha hecho mejorar mi relación con Dios en algunos aspectos que yo digo contra. Aquí yo tengo situaciones y yo puedo decir, Señor, reconocer que yo soy débil y decir, yo necesito de ti y saber que Dios está conmigo en ese sentido. O sea, así me ha pasado a mí, que Dios está, ¿sabes? Yo puedo decir, mira, a pesar de mi debilidad en esto o en aquello o en lo otro, Dios está aquí conmigo y yo puedo saber que Él está presente, ¿me entiendes? Pero eso fue lo que me pasó a mí. Sí, Pero el donde hablar en más, lengua no quiere decir que porque yo hable en lengua quiere decir que ya yo sea mejor que tú o algo así, ¿me entiendes? El mismo Pablo lo dice, que si alguien va a hablar en lengua en la congregación, si alguien va a hablar en lengua en la congregación, que haya intérprete en ese Sí, sí, sí. aspecto, como que Eso si es Dios quiere dar un mensaje, capítulo y no, 14. eso no es lo mismo de decir que haya un intérprete a decir que tú no puedes hablar en lengua en tu aposento o en tu comunicación Pero con Dios porque por o en ejemplo, todas esas cosas. en mi caso, lo donde más fuerte yo he sentido esas cosas es, por ejemplo, cuando tengo un quebrantamiento, loco, bien como que hay Sí, algo, como que Dios está destapando, pues yo me rompo, loco. Me claro. rompo y es por ahí para abajo. ¿Me Y entiendes? ese es Dios trabajando contigo, ¿me entiendes? El aspecto de hablarle en lengua no es ser mejor, es que Dios quiere seguir trabajando contigo en X o en Y perspectiva, ¿sabes? En el ámbito personal, porque también está el hablar en lengua en que Dios quiere dar un mensaje. Y hay personas que Dios le empiezan a hablar en lengua en la congregación y se levanta un intérprete o a veces la misma persona da el mensaje, ¿me entiendes? Y eso es bíblico también, que se dé ese mensaje. pues Pero en el ámbito personal es para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. sí. Mira, en Hechos lo que estaba diciendo, que me quedé como caído y tengo eso, sabes que hablamos de que la teología bíblica tiene que anteceder a la teología sistemática, por eso teología Claro. bíblica sistemática. En Hechos, la clave narrativa del libro de Hechos es ese aspecto geográfico, porque cuando tú buscas descomposiciones, o sea, cuando tú buscas bosquejos del libro de Hechos, siempre lo dividen por la geografía, porque el evangelio comienza en Jerusalén con la predicación de Pedro, entonces después llega a Judea por medio de la primera iglesia y por medio de los primeros diáconos. Entonces, como está diciendo Billy ahorita, después por medio de Felipe llega a Samaria. Y después, por medio de Pablo, perdón, llega a Roma. Y ellos no conocían América en aquel entonces. Roma era la capital, era el fin del mundo conocido. O sea, el evangelio se Yo, y por lo que expandió. entiendo, y tú me corres, por lo que entiendo, la primera iglesia en Roma se levantó bastante sola. Se Sí, levantó Pablo sola. no Sí. fundó como tal. No, Pablo se no. levantó, se cree que se levantó por esos romanos que estuvieron en Hechos Sí. capítulo 2, que recibieron el Ujú. don del Espíritu Y Santo y luego fueron a Pablo, impartirle el entonces, que mensaje. atiende lo Entonces que está Pablo, por pasando eso es allí. que cuando Pablo le escribe a Roma, él es como que una presentación primero y le dice, mira, fulano me Exacto. conoce, fulano sabe de mí, Exacto, sutaneo sabe exacto, de mí, exacto, exacto. pero no es como que, porque él no ha ido, él no la fundó, Ujú, ¿entiendes? ujú. Pero Exacto, ajá, pero sí. entonces la narrativa de Hechos es cómo el Espíritu Santo ayuda a esa propagación del Evangelio. Ujú. Y los dones del Espíritu
son un elemento que sirve como herramienta a esa misión. No sé si me entienden, que entonces en ese contexto es que aparecen el don de lengua entonces en Hechos. El don de lengua está para ayudar al evangelio a llegar a los confines de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres llegar a los confines de la tierra, hay límites de lenguaje. Y el don de lenguas, cuando aparece en Hechos capítulo 2, es en medio de la fiesta de Pentecostés, que estaban todos los judíos de la diáspora, helenizados, y muchos de ellos hablaban en otros idiomas, porque ellos eran diáspora significa que son de otros países, ellos eran de Roma, ellos eran, qué sé yo, de Asia, ellos eran de todos lados, y ellos iban a Jerusalén en la fiesta la fiesta de Pascua, creo, y se quedaban hasta Pentecostés. No estoy muy seguro, pero sé que en el momento de Pentecostés hay judíos de la diáspora, judíos que no entienden necesariamente el idioma del arameo. Y el Espíritu Santo llega y cuando le cae con lenguas de fuego, no me acuerdo bien del término, yo sé que el término, la etimología es glosalalia, creo que es en ese pasaje, pero no son lenguas angelicales como en Primera de Corintios. Son idiomas humanos, son los idiomas que hablaban las otras personas, y tú lo ves porque en el mismo pasaje te lo dice bien claro. Te lo dice que cuando empiezan a hablar lenguas, entonces la multitud, mira, el verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las lenguas que estaban hablando eran las lenguas de las personas que estaban allí. Es como que el Espíritu estaba trascendiendo la humanidad de los discípulos y estaba diciendo, mira, el Espíritu trasciende las barreras del lenguaje. O sea, tenemos el Espíritu de Cristo que nos lleva más allá de nuestros límites a cumplir con la asignación de Cristo. Y hay un mensaje detrás de eso. O sea, que es algo más que el don. Y entonces, como que en Hechos, la mayoría de las veces que aparece el don de lengua es para asistir la misión. Sí. Y es xenolalia, ¿no? Y en ese hecho, el idioma, hablar en otro idioma. Sí, en ese hecho que leímos ahorita, entonces, de 14, así, es otro idioma. Dice lengua. Cuando Pablo le dice eso, se refiere, cuando recibieron la lengua, se refiere a otro idioma. Entonces, mira, en Primera de Corintios, cuando la gente especula, es que hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Y depende de las predisposiciones del comentarista y todo. Pero, por ejemplo, cuando Pablo dice, porque cuando Pablo habla de lenguas angelicales es después que termina de hablar de los dones, en el capítulo 12, y entra al capítulo 13 porque él dice, tengo un camino mayor. Hay un camino mayor que los dones, y es el amor. El amor. Y si yo hablase en lenguas angelicales, y si yo y si yo hiciera esto otro, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena y que se tiñe, pero, o sea, él lo hace, muchas personas dicen que es una figura retórica, que él no está diciendo necesariamente que hablar en lengua es hablar en lenguas angelicales, porque vemos ya en Hechos. Ahí lo podemos debatir quizás en otro momento, pero el punto aquí es que... Pero, o sea, que termine. Existen intérpretes que dicen que eso es retórica. Exacto. Entonces, mira, te voy a dar un caso, ¿verdad? Por traer experiencia. Yo estaba en un retiro que predicó Mickey Mulero, que es un evangelista de aquí de Puerto Rico, que tiene a su esposa que canta, que es Nincy López. Ajá. Entonces, cuando ella iba a cantar, contó un testimonio que yo estoy seguro que ella ha contado un montón de veces, y es sobre su misión en Haití. En Haití. Ella fue una misión en Haití joven, y cuando ella fue a esa misión, ella no sabía creol, que es el idioma de Haití. Y ella estuvo en esa misión ayudando, hasta que un día ella, por el espíritu, empieza a cantar en creol y entiende el creol de la gente que está allí. Y ella nunca estudió creol, ella nunca escribió creol, ella nunca, ella lo que sabía era español de puertorriqueño. Y en ese momento el Espíritu Santo, en su misión en Haití, le permitió entender, hablar y cantar en creol. Y cuando ella nos contó eso, empezó a cantar la canción que estaba cantando en creol, porque por el Espíritu, en el caso de ella pudo hablar en creol. Loco, cuando en el 2011 nosotros fuimos para España a evangelizar, y yo hablando en español, ocurrió algo que
había gente a nuestro alrededor que hablaban otro idioma, pero como que sentían algo. O sea, no sabía lo que estaban pasando, pero había algo como que los atraía. Y había gente de Brasil, había gente que hablaba inglés, y yo solamente estaba en español, ¿me entiendes? So que hay un fenómeno que ocurre en el espíritu, como tú dijiste, que trasciende el idioma. Yo creo que el gran problema es cuando encajonamos al Espíritu Santo. ¿Qué le pasa? ¿Qué tú estás diciendo, Keropi? Y yo pensaba que Billy iba a decir, yo cuando fui a España, estaba hablando en español y todo el mundo me entendió. Todo el mundo- y yo, Ella se iba a tirar con el paño. No, habían gente que hablaba otro idioma y sintieron algo como que diferente. Como Pero que, mira, Luis, te voy a poner entre la espada y la pared, perdóname. Ahora fue. Pero cuando tú ves el testimonio bíblico, Ajá. tú ves esto en el testimonio bíblico. O sea, esto está en el testimonio bíblico. Ese caso es el caso de Hechos 2. Pues sí. Entonces, para mí, esto es algo como que bíblico. Para mí, en realidad, lo que se esfuerza más por justificar, lo que se tiene que hacer un esfuerzo interpretativo en cuestión de la Biblia, no estoy hablando de la práctica, pero en Claro. cuestión de los textos bíblicos, el esfuerzo es más bien por justificar las lenguas supuestamente angelicales. Digo, yo estoy hablando como un carismático pentecostal, ¿verdad? Pero también soy un teólogo, ¿sabes? Ahí Sí. se hace más esfuerzo por justificar estas otras lenguas, porque se hace más difícil justificar estas otras lenguas que justificar las lenguas humanas que el Espíritu utiliza con la asignación, o sea, con el propósito de asistirnos en el cumplimiento de la asignación de porque es menos llevar el espiritual. evangelio. Es menos espiritual. Claro. Entonces, No, y, o sea, ponme entre la espada y la pared. no, que te estoy diciendo, o sea, que te dio todo ese briefing para no decirte PQL. Para decir, ven, yo me siento feliz, tranquila. Aquí, o sea, no me siento que te estoy diciendo que entonces, ¿sabes? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Sabes? No digo, me incluyo porque soy parte de una iglesia, no de mi iglesia local, pero estoy generalizando, no estoy general, anyway, ustedes me entienden, ustedes Sí, me Habla entienden. llega. Habla Aterriza. Dale una vuelta ahí, gallona. Claro. Ya. Para ¿Sabes ti qué? que estoy aquí, estoy Que a muchas perdido. Imagínate personas que está allá. le cuesta tanto, como que le cuesta más entender que este aspecto del don de lengua, pero el aspecto de, son lenguas angelicales y yo las hablo de oración ahí exclusivamente y qué sé yo qué, eso no les cuesta nada, ¿sabes? Como que eso lo creen casi ciegamente, ¿me entiendes? Claro. Lo que pasa es que, No como entiendo todavía como la espada y la hablamos pared ahora con- mismo, exacto, yo tampoco no entiendo el hecho de la espada y la pared, pero lo que sí puedo decir No, porque es es que yo digo, si por- tienes una tarea difícil para justificar, en mi opinión, o sea, yo hablo lenguas y todo, Pero dilo. Pero Bueno, ¿por yo qué entiendo que Luis lengua- cae? Ok, pero ¿por qué Luis cae entre la espada y la pared? ¿Qué afirma Luis que sea contrario a lo que tú estás afirmando? O sea que Eric quiere decir algo y no lo dice. Lo que porque pasa es sabe que Exacto, dile ya, Eric quiere dile. decir que cuando dice Hechos Dilo. 13, que fue que yo le dije que podemos debatir después, cuando él dice que Hechos 13 solamente es retórico. Si yo hablase en lenguas angelicales, Primera de Corintios 13, que es solamente retórico. Porque Y es que pues, no de vamos a ahí entrar- es Pero donde cuando tú único hablas de se retórico, ancla. ¿a qué significa? ¿Qué tú quieres decir que es solamente retórico? Pues que cuando él dice si yo hablase en lenguas angelicales, pues es como que es Está una exagerando. posibilidad. Si yo exagerando, ¿cierto? Como que si yo hablase, como un Ok. híperbole, exagerándolo. Ok. Pero O sea no que como tú, que es algo que pasa, para lo que ¿entiendes? estás diciendo es que textualmente no existen las lenguas angelicales. Textualmente. O como sea, textualmente. estoy diciendo que tú te cuesta mucho más trabajo justificarlo que simplemente entender el don de lengua. Sí, porque realmente, ahora que tú dices eso, pudiera ser cuando se le regaña a la iglesia de Corintios, que está diciendo no leen lengua porque puede ser gente que no entiende lo que está hablando, puede ser no son solamente en el idioma angelical, sino que está hablando un idioma que el que viene no entiende, aunque es terrenal. Mira, otro caso. Tengo un profesor, bueno, Sí. él no me dio clase a mí, pero le dio clase a un amigo mío y cuando salió de la clase me contó el testimonio. Ok. Un profesor que da hebreo. Ajá. Y él habla hebreo porque enseña hebreo. Una iglesia bien fundamentalista. Bueno, Ok. fundamentalista no, vamos a ponerle ultraconservadora.
de esta iglesia apocalíptica, con todo respeto, ¿verdad? Porque Ah, No, sí, no dale, tengo nada contra aterriza, Dale, aterriza. Dale, ya le Eri, tiraste- dale, ya le dale, tiraste Eri, bien duro, dale, ya le diste en dale, la cara y ahora lo dice con todo cogieron, respeto. lo cogieron para orar Ahora por dice él. con todo respeto. Eri, habían- dale, dale, dale. Había como Dale. 7 o 8 encima de él orando, que Ajá. el Señor lo bautizara con el Espíritu y con el fuego y que hablara en lengua. Y él decía que parecía que no lo iban a soltar porque estaban ahí hasta que él hablase en lengua. ¿Y tú sabes qué hizo? Empezó a hablar en hebreo. La fequeó. Empezó a hablar en hebreo y a darle gloria a Dios en hebreo y a recitar salmos en hebreo. Y todos los hermanos empezaron a danzar y a sentir el fuego y lo dejaron porque el Espíritu Santo lo bautizó con el don de lengua. Sí, sí, sí. Eso es chocante. Eso es Ok. chocante. Ok. Estaba hablando en otro Siempre- idioma. Siempre tenemos que establecer pues, la línea entre lo que es pues, lo que Dios está haciendo y lo que es el emocionalismo, ¿no? Ujú. Eso tenemos que tenerlo todos nosotros claro, porque siempre va a haber quizás un aspecto de emoción, pero no a tal extremo como esto, ¿me entiendes? Porque Exacto. puede Y ser que ese cuando tú problema sientes la que presencia critican, de Dios, cuando tú por sientes ejemplo, la un libro presencia como de Fuego Dios y te Santo de haga John danzar, MacArthur. Ajá, dale tú. ¿sabes? Como que no en el sentido de que, por ejemplo, recibiste la presencia del Espíritu Santo y sientas danzar en el Espíritu o lo que sea, pues sí tiene en cierto modo un aspecto de emocionalismo, pero no necesariamente quiere decir que está malo, ¿me entiendes? Porque Claro. en ese aspecto, que en ese cierto de Exacto. emoción, pues es tu reacción a cuando sentiste la presencia de Dios. Claro, ¿Ves? claro. ¿Sabes? O lo que te está haciendo sentir, cómo tú lo estás expresando, porque es algo sobrenatural, ¿sabes? Algo sobrenatural. Pero está eso a decir que todo sea emocional, ¿me entiendes? Claro. Como Exacto. quizás en algunos casos también pasa, ¿no? O sea, que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero hablando claro, en la vida práctica, ¿sabes? Y Porque lo mira, que está pasando... Luis, para No, deja añadirle que a eso, termine, que yo cariño. sepa dónde él va, quiero añadirle a No, lo pero que yo dijo. no sé, quiero ver lo de él. No, pero mira, que el libro de Fuego Extraño de John MacArthur precisamente habla de esos casos extremos donde es puro emocionalismo. Ajá. Y después como que tampoco podemos llegar al extremo de que... El Kundalini. Exacto. Pero es que John MacArthur lo quiere Pero llevar John jalándolo MacArthur por se- los pelos porque Sí. porque él piensa que ya todos los dones ya se sancionalismo, o sea, que eso se acabó, ¿me entiendes? Exacto. Que eso ya no existe y él lo quiere jalar todo por los pelos a decir que eso ya no existe. Yo Pues estoy ese de es acuerdo ese es el contigo. filtro de él. Yo Ese es estoy el de filtro acuerdo de él decir, contigo. eso no existe. Yo ¿Ves? estoy de acuerdo Pero contigo. para el que nos está escuchando y siente como que hablan en lengua y lo ha buscado en internet, porque tú te metes ahora mismo, pones el don de lengua, te van a salir 15 páginas diciéndote que eso es una feca. O sea, te van a salir 15 páginas diciéndote de que eso está mal, 15 páginas diciéndote de que ya eso se acabó, ¿me entiendes? Pero tú entonces te quedas entre la espada y la pared y tú dices, pero es que esto es lo que yo he vivido, o esto es mi experiencia personal, y todo cada vez que yo entro aquí a internet, lo que me dice es que son fecas, ¿me entiendes? Que mi Pregunta. experiencia personal pues, son fecas, ¿sabes? En ese Pregunta. sentido. Pregunta. Vamos a hacer el juego aquí, árbitro, porque ustedes dos están arrancándose los pelos. Con sí o no, ¿ok? No estén filosofando y aterriza rápido, Eri. Luis, ¿tú Sí. crees, por lo que entiendo, ¿tú crees, Sí. tanto en el punto que está diciendo Eri, de que sí, está ese don de diferentes idiomas, pero igual se puede manifestar el don de lengua angelical, ¿verdad? Dice que Sí. 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 Eri, aterriza, ¿ok? Ujú. En tu postura, por lo que entiendo, tú estás diciendo de que en la práctica como que sí, ¿verdad? Pero es bien difícil tú apelar al texto bíblico para defender la práctica, ¿correcto? Exacto. Pero no estás diciendo que toda persona que hable en la práctica, que hable en esas lenguas angelicales, sea la que sea, ¿verdad? Ujú. Esté mal. No estás diciendo que está mal. Simplemente que está No. difícil poder comprobarlo bíblicamente. Sí. Sí, yo no creo que esté mal, yo creo que lo que está mal es lo que dijimos al principio, cuando hacemos de eso un 100%, o sea, cuando hacemos de ese 5% un 100%, y también para mí está mal cuando lo ponemos como un elemento central del evangelio, que lo Como que ponemos de como algo salvación también. Hay gente que lo pone como a nivel de la Sí. salvación. Exacto. No, y en Entonces, eso estamos de acuerdo, ¿sabes? Ponerle eso como centro de salvación es totalmente erróneo. Y Exacto. tampoco ninguna experiencia, o sea, no solamente lengua, ninguna experiencia personal Claro. puede ser impuesta para ser como que requisito Sí, crear para una la teología. salvación. De una No. experiencia personal, crear una teología de salvación. Sí. Ajá, como que para la salvación. No, caballo, no, porque esa es tu experiencia y nadie te la puede negar. O sea, eso fue lo que tú viviste, ¿me entiendes? O sea, si tú viviste eso, pues esa es tu experiencia personal y te va a reafirmar en tu fe. Ese es el propósito de las experiencias,
Digo, pero hay experiencia que hay que pasarla por la hay Biblia. experiencia y Hay hay que experiencia. pasarla por la Biblia. Sí, Claro, Sí, pasarla por la entonces, Biblia. lo Pero que que pasa yo no puedo con las hacer teoría experiencias, en mi experiencia. ¿Entiendes? lo que pasa con las experiencias también es que alguien tiene una experiencia y está bien, o sea, no hay problema con que tú tengas tu experiencia, pero entonces Claro. después van y dicen, bueno, predican y dicen, yo tuve esta experiencia en tal sitio y me pasó tal cosa, el texto bíblico dice esto, y por mi experiencia ahora yo entiendo que lo que quiere decirle, y entonces enseñan su experiencia como si fuese la sí, norma. Sí, Como si fuese mayor que la Biblia, eso es un problema. Serio O sea, problema. tu Serio experiencia nunca va a ir por Mm. encima de lo que diga la Biblia. Yo he tenido experiencias que nunca las predico, loco. Porque no sé cómo sustentarlas bíblicamente. Sí, sí. Yo O sea, no tampoco, sé, pero esas no sé experiencias me cómo. reafirman en mi fe. Ajá, sí, para mí son cool, son chéveres, pero no sé cómo utilizar un texto para llevar entonces el mensaje, lo que Y sea. Pero eso me la quizás sí reservo, lo me lo haya. reservo, Quizás me lo sí lo reservo. haya, pero como dice Eric, Sí, a pero veces es no sé trabajoso cómo hacerlo, ¿me hacerlo. entiendes? No sé cómo A hacerlo, no veces sé es cómo trabajoso apoyarlo. encontrarlo. Ujú. ¿No? So, realmente pues, me callo la boca. Y no encontrarlo, sino interpretarlo de una manera que le haga, que le haga Correcto. justicia. Claro. Sí, no, Porque y también, tampoco es como que jalarlo por los pelos. también pienso que en muchas áreas la lengua se ha ido también en ese, ¿verdad? En ese ímpetu, así como que de que esto es lo más grande, por el simple hecho de que también tú ves que, papi, tú ves todas las iglesias así o estas iglesias, todos los videos que vienen por ahí que son, papi, tú estás gente hablando lengua, todos los videos cristianos, la mayoría de ellos son de gente hablando lengua, ¿me entiendes? Como que los que se van trending o los que, ¿sabes? Y eso pues tú ves, la gente a veces piensa que la iglesia es solamente eso, ¿me entiendes? Porque es quizás lo más que tú ves en las redes, tú tienes hoy en día gente, ¿verdad? Que son influencers, que tienen muchos followers, que hacen cosas así en las redes sociales también. Entonces, pues, cuando tú ves esos movimientos así, la gente piensa que eso es, papi, lo más, que hoy en día hasta ya le, o sea, le pierden el respeto porque ya lo ven como un chiste y se burlan, porque como hay tanta loquera de esa, en el sentido de que a veces lo hacen por emoción, pues la gente ya ni cree, porque pues, realmente tú ves iglesias así, el garete, y hay un texto que Pablo dice, si no me equivoco, Sí. que él dice como que, mira, tengan cuidado porque que no vaya a ser que cuando alguien entre a, ¿verdad? A su congregación o lo que sea, y ustedes estén todos ahí hablando como locos en lengua, van a aparecer eso mismo, un chorro de locos, porque Pablo lo dice así mismo, van a aparecer locos. ¿Sabes? O sea, que Pablo es bien cuidadoso en eso, en el sentido de que, mira, cuando ustedes quieran hablar lengua, pues ustedes abran los pasismos. Si no hay un intérprete, cállense en la boca, porque si llega alguien nuevo y los ve, Claro. van a aparecer un chorro de locos. O sea, Pablo te lo pone bien claro ahí. O sea, Que realmente lo que pasa en Hechos ocurre como quiera. por eso. En Hechos dice, esto tan ebrio. Sí. Sí, pero es como ¿Entiendes? dice O sea, que el problema es que encajonamos al Espíritu Santo. Encajonamos al Espíritu Santo y como yo creo que para este tiempo es cuando más se ha levantado la necesidad, porque, ok, no podemos no podemos dejar afuera que hubo un gran lapso en la historia de la iglesia donde quizás no hubieron casos registrados acerca de personas hablando en lengua o algo así, que quizás sí lo hubieron, pero no necesariamente estuvieron registrados. Claro. Pero luego del boom en el 1900 y los grandes avivamientos de 1900, que comienza todo este boom del avivamiento, pues allí surge la necesidad y ahora mismo en estos tiempos las iglesias se están preguntando qué es esto que está pasando, las iglesias tradicionales que siempre estuvieron negándolo, o hay algunas que simplemente lo niegan y otras les da la necesidad de decir, tenemos que estudiar más sobre el Espíritu Santo para poder entender si esto es real o si no, y así sucesivamente. Yo creo que hay una gran necesidad de poder entender quién es la persona del Espíritu Santo y cómo él opera en la iglesia, que es un dato que antes solamente el Espíritu Santo como que el consolador y ya, pero yo creo que el Espíritu Santo es mucho más que un consolador. amén, el gran desconocido. Te iba a decir algo. Bueno, mi gente, pues hasta aquí ha sido todo por este episodio. Recuerden suscribirse. Me faltó decir algo, Billy, me faltó decir No, algo. recuerden suscribirse al canal de Teología de de su Teología Madre. y Tenemos un Su canal Madre, nuevo. vaya. Cállense la boca. El canal nuevo. Suscríbanse con nosotros. Tenemos a Keropi, sigan en sus redes. A Eric Torres, si quieren seguirlo, lo pueden seguir. Si no, pues no lo sigan. A Luis Santiago, que ahora es el Luis, el teólogo, el clase El teólogo papi. Luis, El teólogo Luis. El teólogo Luis, el clase papi. En Instagram, me buscan En el Instagram, teólogo está Luis. encendido. Y a mí me pueden seguir como apologético en las redes con K, no con C, ¿ok? Porque somos ondes, somos urbanos. Así que nada, mi gente, gracias por conectarse, por soportarnos. Les amamos un montón.